La isla de las muñecas, lo que realmente pasó con el hombre que vivió, solo entre los muertos en Xochimilco. La primera vez que Elena vio la trajinera acercarse a la zona más oscura de los canales, sintió que el agua de Xochimilco pesaba distinto, como si debajo de la superficie hubiera algo más que barro y raíces. Las flores de cempasúchil que adornaban la proa se mecían suavemente, pero, a medida que avanzaban, el colorido de las chinampas se iba apagando, devorado por una sombra que no tenía que ver con el sol, sino con la historia del lugar al que se dirigía, la famosa Isla de las Muñecas. Antes de seguir con esta historia, te invito a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos intensos, basados en lugares reales de México. Elena llevaba las manos apretadas sobre su bolso de tela justo encima de la identificación de la agencia de limpieza donde trabajaba desde hacía años. Tenía 48. El cabello negro recogido en una trenza sencilla y los ojos cansados de ver casas ajenas brillar, mientras la suya, en Iztapalapa, se caía a pedazos cada temporada de lluvias. No era la primera vez que limpiaba un lugar extraño, pero sí la primera vez que la mandaban a sanear una isla que muchos en la ciudad consideraban maldita. ¿Está segura que quiere bajarse allá?, preguntó el trajinero, un hombre de bigote ralo y gorra deslavada, mientras maniobraba el palo de madera con el que empujaba la embarcación. A estas horas casi nadie se arrima, menos en temporada de aire frío. Elena miró el reloj. Eran las 4 de la tarde, pero el cielo ya se veía plomizo, con nubes pesadas que amenazaban lluvia. El viento corría helado sobre el agua, trayendo consigo un olor a vegetación húmeda, flores marchitas y algo más seco, como madera vieja. «Tengo que ir», respondió con voz firme, aunque por dentro algo le decía que no. «Me mandan de la delegación. Dijeron que había que hacer limpieza porque vienen unos investigadores, y luego, quién sabe, un documental. Que la isla no puede estar hecha un desastre». El trajinero soltó una risita breve, sin humor. «Esa isla siempre va a estar hecha un desastre, señora», dijo. «No más que hay quienes se empeñan en maquillarla». Ella frunció el ceño. «¿Usted conoció al señor que vivía ahí?», preguntó, bajando un poco la voz. «Al que se quedó solo con las muñecas». El hombre dejó de bromear. Sus ojos se nublaron un instante, como si mirara hacia atrás, más allá del canal. «A don Julián, sí», dijo. «Y al sobrino que se quedó después. Todos acá en Xochimilco lo conocieron. Era raro, sí, pero no malo. Nomás cargaba sus muertos muy de cerca». Elena tragó saliva. Había oído historias, como todo mundo, que don Julián encontró el cuerpo de una niña ahogada junto a la chinampa, que empezó a colgar muñecas para espantar al espíritu, que terminó rodeado de ellas, viviendo solo entre ojos de plástico y manos rotas. Que después, años más tarde, él mismo apareció muerto, en el agua casi en el mismo lugar. «Dicen que las muñecas se mueven», comentó, intentando sonar escéptica. «Que de noche se escucha que susurran». «Dicen muchas cosas», respondió el trajinero. «¿Usted cree en los muertos?». Elena pensó en su madre, enterrada en un panteón de barrio, en su hermano, desaparecido hacía 10 años, del que nunca supo si estaba bajo tierra o perdido quién sabe dónde. Pensó en las veces que había sentido que alguien se sentaba al borde de su cama en la madrugada y no había nadie. «Creo en los vivos que no dejan descansar a los muertos», contestó al fin, «y en la gente que hace negocio con el dolor ajeno». El trajinero la miró de reojo, sorprendido por la respuesta. «Entonces le va a doler lo que viene», dijo, señalando con la barbilla hacia adelante. «Mire».
La trajinera giró lentamente y de pronto la isla apareció completamente a la vista. No era grande, pero ocupaba el centro de la escena como una herida. De los árboles colgaban docenas, cientos de muñecas, algunas enteras, otras sin ojos, sin brazos, sin piernas. El plástico, ennegrecido por el tiempo, hacía que los rostros parecieran máscaras derretidas. Había cabezas clavadas en estacas, cuerpos atados con alambre a las ramas, vestidos rotos que se mecían con el viento. Elena sintió un escalofrío que le bajó por la espalda. No era solo lo que veía, sino lo que se sentía, un silencio raro, pesado, apenas roto por el chapoteo del agua contra la trajinera y el ruido lejano de otra embarcación, muy lejos. «Bienvenida a la isla de las muñecas», dijo el trajinero sin tono de chiste. «Lo que queda de ella». Un letrero viejo, de madera, anunciaba el nombre del lugar. Había también un par de carteles más nuevos, con el logotipo de la alcaldía y frases de rehabilitación del patrimonio turístico. Elena pensó que no había forma de rehabilitar algo que estaba roto desde la raíz. La trajinera se detuvo junto a una pequeña plataforma de madera. El hombre sujetó la embarcación con una cuerda. «Yo la espero aquí 1 hora», dijo. «No se tarde más. Después de que se vaya el sol, nadie se queda por voluntad propia». «1 hora no me alcanza para limpiar todo esto», protestó ella mirando la isla. «Señora», la interrumpió él con seriedad, «ni una vida alcanza para limpiar todo lo que hay aquí. Haga lo que tenga que hacer, y luego vámonos». Elena bajó con cuidado, sintiendo cómo la madera crujía bajo sus pies. El agua golpeaba los bordes de la plataforma con suavidad, pero el sonido le recordaba respiraciones contenidas. Al pisar la tierra húmeda de la isla, percibió que el olor cambiaba. Además de humedad y plástico, olía a algo dulzón, podrido, como flores viejas y ofrendas olvidadas. La esperaba un hombre cerca de la casita de madera que servía de entrada, con una libreta en la mano y chaleco con logo del gobierno. «¿Usted es Elena?», preguntó revisando una lista. «Elena Ramírez», confirmó ella, «de la agencia Manos Limpias. Me mandaron para hacer limpieza general». El hombre asintió. «Soy el ingeniero Campos de la alcaldía», se presentó. «Nos interesa que esta isla quede presentable para una grabación especial. Viene gente de fuera, de un canal extranjero. Quieren hacer un documental más serio sobre la historia de aquí. Pero ya sabe cómo es esto. Entre más feo se vea, mejor para ellos. Nada más que arriba, en la oficina, quieren que también se note que el gobierno se preocupa por el lugar. Ya entiende». Elena apretó los labios. Entendía demasiado bien. Toda su vida había limpiado para que otros se lucieran ante visitas. «¿Qué es lo que quieren exactamente?», preguntó. «Nada de cambiar la esencia», se apresuró a decir Campos. «Las muñecas se quedan. Son el atractivo principal. Solo queremos que se quite basura reciente, envases, algunos restos de ofrendas muy viejas que ya huelen mal, y que se ordenen un poco los caminos. También que se revisen las estructuras de madera para que nadie se rompa una pierna». «¿Y la historia del señor que vivió aquí?», se atrevió a preguntar Elena. «¿Eso también lo van a limpiar?». Campos titubeó. «Mire, señora Elena», dijo al fin. «Arriba dicen que hay que respetar la leyenda. Hablar de la niña que se ahogó, del señor que colgaba muñecas para ahuyentarla, de la soledad. Ya sabe, pero hay cosas que no conviene mencionar demasiado, cosas de los últimos años, cuando el hombre ya no estaba bien. Desaparecidos, gente que juró haber visto cosas raras. No quieren que se vuelva un circo de morbo, o eso dicen». Elena sintió una punzada en el pecho. «¿Y a usted le parece bien?», preguntó. «Eso de escoger qué parte del muerto se muestra y cuál se tapa». Él la miró incómodo.
A mí me pagan por hacer que la isla funcione para el turismo, respondió. Igual que a usted le pagan por dejarla limpia. Cada quien cumple su papel. Era el mismo argumento que había escuchado toda la vida. Y sin embargo, allí, rodeada de muñecas rotas, la frase sonaba aún más hueca. Elena pensó en las veces que había limpiado manchas de sangre en el piso de alguna casa bien, donde nadie quiso llamar a la policía, porque era asunto de familia. Cada quien cumple su papel. Sí, claro. El ingeniero le señaló una zona donde habían dejado bolsas y herramientas. Ahí tiene guantes, bolsas de basura, cubetas, dijo. No toque las muñecas. Eso lo revisará un restaurador. Usted concéntrese en el suelo, en las esquinas, en lo que está tirado. ¿Hay algún lugar donde no deba entrar?, preguntó Elena, recordando historias de habitaciones prohibidas en otras partes. Campos dudó un segundo. La parte del fondo, dijo. Hay una chinampa pequeña conectada con esta por un puentecito de madera. Ahorita está cerrada. Túrnese por aquí. Lo del fondo, mejor lo dejamos para después. Elena levantó la vista. Entre los árboles y las muñecas, alcanzó a ver, efectivamente, una especie de puentecito rústico que llevaba a una zona más oscura, donde los árboles se apretaban tanto que apenas dejaban pasar la luz. Colgaban menos muñecas allí, pero se veían más viejas, casi fusionadas con el moho y las ramas. ¿Por qué está cerrada?, insistió. Es la parte que cuidaba el hombre que vivió aquí después de don Julián, contestó Campos, evitando sus ojos. El sobrino. Algunas organizaciones dicen que ahí hay cosas que deberían catalogarse, revisarse. Otros dicen que mejor no moverle. Así que, por lo pronto, está cerrada. Elena sintió, sin saber por qué, que esa parte cerrada era justo donde realmente estaba la historia que nadie quería enfrentar. Lo demás, las muñecas colgando, las fotos turísticas, los tours con micrófono, era solo la portada macabra. Se puso los guantes, tomó una escoba vieja, una bolsa gruesa, y empezó a caminar por los senderos de tierra entre charcos y raíces. A medida que avanzaba, las muñecas parecían seguirla con sus ojos vacíos. Algunas tenían escritos nombres en el pecho: Ana, Lupita, María. Otras estaban cubiertas de telarañas. El viento las movía y sus cabellos sintéticos se enredaban en las ramas, como si lucharan por soltarse. En el primer rincón encontró veladoras derretidas, restos de flores secas, papeles de dulces, botellas de cerveza tiradas, una chancla vieja. Empezó a juntar todo, concentrándose en la tarea mecánica para no pensar demasiado. Pero el lugar no se lo permitía. A cada paso algo llamaba su ojo: una muñeca sin cabeza, atada de los tobillos, otra con la cara quemada, un pequeño altar improvisado con una foto plastificada de una niña desconocida y un letrero que decía: «Vuelvan a casa». Elena se detuvo ante ese altar. El corazón le dio un vuelco. Esas palabras, «vuelvan a casa», eran las mismas que su madre repetía en voz baja cada día de muertos frente a la foto de su hijo desaparecido. «¿Usted también se quedó esperando?», murmuró, hablando con la foto de la niña. ¿A quién? Sintió, o creyó sentir, que una brisa más fría le rozaba la mejilla, como una respuesta muda. Mientras barría, escuchó pasos en la tierra blanda. Se giró con el escobillón en la mano, casi como si fuera un arma. Un hombre mayor, de piel curtida por el sol y sombrero de palma, la miraba desde unos metros, apoyando parte del peso del cuerpo en un bastón. «No la había visto por aquí antes», dijo con voz áspera. «Usted no es turista». «Soy de limpieza», respondió Elena. «Vengo por la alcaldía». El viejo arrugó la nariz como si oliera algo desagradable. «La alcaldía viene cada que hay cámaras», dijo. «Cuando no, dejan al hombre solo. Lo dejaron solo años.
¿Conoció a don Julián?, preguntó ella con cautela. A don Julián y a Anastasio, el sobrino, afirmó. Yo remaba trajineras antes, traía gente. Ahora ya casi no puedo, la cintura no me deja. Pero la isla la vi cambiar, y no siempre para bien. Elena bajó la escoba. Había aprendido, a lo largo de los años, que escuchar era parte de su trabajo, aunque nadie se lo pagara. ¿Cómo era de verdad?, preguntó. La historia de ellos, no la que le cuentan a los turistas. El viejo la miró con interés, como si midiera hasta dónde valía la pena abrir la boca. ¿Usted cree en las ánimas, señora? Elena. ¿Cree en las ánimas, doña Elena? Ella pensó en su hermano otra vez, en las noches de vela, en las fotos en el altar. Creo que los muertos se quedan donde los vivos no los sueltan, dijo. Y aquí parece que nadie suelta nada. El viejo esbozó una media sonrisa. Entonces tal vez usted sí pueda entender, dijo. Venga, pero no deje de trabajar, porque si la ven parada nomás platicando, le van a gritar. Elena retomó la escoba, pero ahora movía la basura con una mano y sostenía el mango del carro de limpieza con la otra, mientras caminaban despacio. Por lo que se cuenta, empezó el hombre, lo de la niña ahogada fue cierto. No sabemos si se cayó de una trajinera o si alguien la empujó. Lo que sí sabemos es que don Julián la encontró flotando, con los ojos abiertos. Eso lo marcó. Empezó a colgar muñecas para espantar al miedo. Era su manera de rezar. Él cuidaba la isla como quien cuida un panteón. No era perfecto, pero respetaba a sus muertos. Elena escuchaba cada palabra bajo el murmullo del viento y el crujir de las ramas. A lo lejos, un ave lanzó un grito agudo. Luego vino el dinero, continuó el viejo. Llegaron reporteros, youtubers, gente de la tele. La leyenda se hizo negocio. Y cuando el negocio entra, el respeto se sale por la puerta. Venían borrachos, drogados, se reían, se tomaban fotos colgando muñecas nuevas, dejaban botellas. Querían ver cómo se movían solas. Les encantaba la idea de un viejo loco solo entre muertos. ¿Y él?, preguntó Elena. ¿Qué decía? Decía que la niña le hablaba, respondió el hombre sin titubeos. Que por las noches escuchaba pasos, risas, llantos, que las muñecas le avisaban cuando algo malo iba a pasar. La gente se burlaba, pero a veces, al día siguiente de que él decía «las muñecas están inquietas», nos enterábamos de algún ahogado en otra parte del canal o de una trajinera volteada. Elena tragó saliva. ¿Y el sobrino? El viejo endureció la expresión. Anastasio vino después, ya cuando don Julián estaba cansado, explicó. Al principio era un muchacho bueno, lo ayudaba, pero se fue llenando de coraje. Decía que todos se aprovechaban de la historia del tío y nadie les dejaba ganancia. Empezó a cobrar más caro, a dejar entrar gente que venía con otras intenciones, gente pesada. Había noches en que la isla se llenaba de borrachos, de música, de cosas que aquí no se hacían antes. Elena sintió que el ambiente se cargaba. Dicen, bajó la voz, que hubo gente que vino a arreglar cuentas aquí, que hay nombres que los canales se tragaron, gente que desapareció cerca. No todos eran inocentes, pero nadie merece que lo trague el agua sin rastro. La mirada de Elena se desvió inevitablemente hacia el fondo de la isla, donde el pequeño puente conducía a la zona prohibida. ¿Lo del fondo?, preguntó. El viejo siguió su mirada. Ahí, después de que don Julián murió igual que la niña, ahogado, el sobrino empezó a colgar otro tipo de muñecas, dijo. No solo de plástico de mercado, también muñecas que traían las familias con nombres de sus muertos y cosas que la gente dejaba en secreto. Fotos, cartas, era como un cementerio escondido, pero un cementerio sin permiso. ¿Sin permiso de quién?, preguntó Elena. ¿Del gobierno? Del miedo, respondió el hombre.
porque si uno se pone a nombrar a todos los que faltan, ya no alcanza la isla. Se quedaron en silencio unos segundos. Elena se dio cuenta de que apretaba tanto la escoba que le dolían los dedos. El viento movió una muñeca sin ojos y ésta chocó contra otra, produciendo un golpecito hueco, casi como un pequeño aplauso macabro. «¿Y por qué usted me cuenta todo esto?», preguntó ella al fin. «Ni me conoce». El viejo la miró de pies a cabeza. «Porque usted no vino con cámara», dijo. «Vino con escoba, y la gente que limpia ve lo que otros no quieren ver. Además, he visto muchos pasar por aquí. Los que vienen nomás a asustarse no preguntan tanto por los vivos». Elena pensó en su hermano, en los muertos de los noticieros, en los desaparecidos de los que solo queda una foto en blanco y negro en algún altar. Algo en su pecho ardió. «Si tanta gente dejó cosas allá en el fondo», dijo, señalando con la barbilla el puente, «¿por qué ahora lo quieren cerrar?» «Porque donde hay memoria hay problemas», contestó el viejo, «y hay quienes quieren que esto se quede en la leyenda del viejito loco y las muñecas. Es más fácil para el turismo, más fácil para las autoridades, menos preguntas». Elena sintió que una rabia lenta, antigua, empezaba a mezclarse con el miedo. «¿Alguien se ha metido ahí últimamente?», preguntó. El viejo negó con la cabeza. «Después de la última tormenta, se cayó parte del puente», dijo. «Lo arreglaron a medias, pero le pusieron una cadena. Dicen que es peligroso. Yo digo que lo peligroso es olvidar lo que está colgado ahí». En ese momento, la voz del ingeniero Campos resonó desde la entrada. «Señora Elena, ¿cómo vamos? No se me distraiga que tenemos poco tiempo». Elena miró al hombre mayor. «¿Me dice su nombre?», preguntó. «Me dicen don Rogelio», respondió él. «Y si de veras quiere ayudar a limpiar algo más que basura, tenga cuidado con lo que se lleva en la cabeza cuando se vaya de aquí, porque eso ya no se barre tan fácil». Se alejó despacio, apoyándose en el bastón, perdiéndose entre las muñecas. Elena siguió barriendo, pero su mente ya no estaba solo en el suelo. Estaba en el fondo de la isla, en la parte ocultada, donde entre árboles más densos colgaban no solo muñecas de plástico, sino pedazos de historias que nadie quería ordenar. Cuando el sol empezó a bajar y el aire se volvió aún más frío, el ingeniero volvió a acercarse. «Con eso por hoy basta», dijo, mirando el trabajo. «Mañana vendrá otra persona a seguir. No queremos que nadie se quede después de que oscurezca». Elena miró su reloj. Habían pasado apenas hora y media. El trajinero la esperaba en la orilla mirando el cielo con preocupación. «¿Queda mucho por hacer?», preguntó Campos. Ella miró las bolsas con basura, el suelo un poco más despejado, las veladoras viejas en montones. «En el piso menos», respondió, «pero aquí lo que sobra es lo que cuelga». Él rió, sin entender del todo. Elena se quitó los guantes, con el corazón agitado. Sabía que, si salía de la isla sin mirar el fondo, podía seguir con su vida como siempre, aceptando que hay cosas de las que una mujer como ella no se mete porque no es su asunto. Pero algo en don Rogelio, en las fotos plastificadas, en la frase «vuelvan a casa», la empujaba a dejar de ser solo manos que obedecen. Camino a la trajinera, sus pies cambiaron de rumbo casi sin que ella lo decidiera. En lugar de dirigirse directo a la salida, rodeó un árbol y se acercó al inicio del pequeño puente que llevaba a la parte prohibida. Una cadena oxidada colgaba de dos postes, con un letrero que decía «Prohibido el paso, zona insegura». El viento sopló más fuerte, moviendo las muñecas cercanas. Por un instante le pareció escuchar un murmullo, como si varias voces pequeñas hablaran al mismo tiempo. No entendió palabras, solo la sensación de un llamado. Elena se detuvo frente a la cadena. Su vida entera se había construido obedeciendo letreros como ese, reales
o invisibles. Prohibido pasar, prohibido preguntar, prohibido recordar. Detrás de ella, el traginero silbó para llamar su atención. «¡Señora! Ya se está nublando más. ¡Vámonos!». Elena apretó la mandíbula, extendió la mano hacia la cadena. La tocó. El metal estaba helado. En ese momento tuvo la clara intuición de que la decisión que tomara ahí, en ese segundo, no solo iba a cambiar el curso de su día, sino el rumbo de su vida. Y tal vez el de las historias que la isla llevaba demasiado tiempo cargando sola. Elena sostuvo la cadena con los dedos entumecidos, sintiendo cómo el frío del metal se le metía en la piel. Por un momento pensó en soltarla, darse la vuelta, subir a la trajinera y dejar que el agua de Xochimilco se tragara ese impulso extraño de meterse donde no la llamaban. Había sobrevivido casi 50 años obedeciendo límites ajenos. ¿Por qué empezar a romperlos justo en una isla llena de muñecas rotas? El silbido del trajinero volvió a sonar, esta vez más insistente. «Señora Elena», gritó, «se está levantando el aire, no conviene quedarse». El cielo se había oscurecido aún más. El viento hacía bailar las ramas y las muñecas chocaban entre sí, produciendo una especie de cascabeleo siniestro de plástico y cuerda. Elena apretó los dientes. Donde hay memoria, hay problemas. Había dicho don Rogelio, y hay quienes quieren que esto se quede en leyenda. Ella pensó en su hermano, en la carpeta de persona no localizada que una vez vio en la fiscalía, llena de polvo. Pensó en las fotos colgadas en los postes de la ciudad, en los rostros en blanco y negro que nadie mira demasiado tiempo para no sentirse culpable. Pensó en su propia vida, reducida tantas veces a ser la señora que limpia en historias que no le pertenecían. Soltó la cadena, pero no para irse. La levantó apenas lo suficiente para deslizar el cuerpo por debajo. El metal raspó su mandil y dejó una línea de suciedad en la tela. A cada centímetro sentía que traicionaba algo, al ingeniero, a la agencia, al sentido común. Pero al otro lado del improvisado no pasar, tuvo la impresión de cruzar una frontera más antigua, una que llevaba años dentro de ella. La frontera entre mirar al piso y atreverse a mirar de frente. El puentecito de madera crujió bajo su peso. Las tablas estaban húmedas, algunas con musgo. El canal debajo parecía más oscuro, como si el agua fuera más espesa allí. Elena alzó la vista. Los árboles más juntos dejaban pasar apenas rayas de luz grisácea. Colgaban menos muñecas, pero se veían diferentes. Muchas eran de trapo, otras antiguas, de porcelana, con las facciones delicadas agrietadas por el tiempo. Entre ellas distinguió algo más. No eran solo muñecas, eran objetos. En las ramas, atadas con listones o cordeles, colgaban fotos plastificadas, rostros de hombres, mujeres, jóvenes, niños. Algunas imágenes estaban tan descoloridas que apenas se distinguía una sonrisa, un uniforme, un vestido de fiesta. Otras tenían nombres escritos a mano. Iván, 19 años, 2013. Leti, mamá de 3. Toñito, 7 años, te seguimos buscando. Elena se detuvo en seco. Sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Más adentro, sobre los troncos, había clavadas pequeñas cruces de madera, muchas sin nombre. En una, alguien había escrito, «Para los que no tienen tumba». En el suelo, junto al tronco de un sauce, se apilaban veladoras gastadas, pedazos de papel con mensajes borrosos por la lluvia, peluches mutilados. Era, como había dicho don Rogelio, un cementerio improvisado, no de cuerpos, sino de recuerdos. «Dios mío», susurró, no era turismo, no era leyenda, era duelo. Avanzó despacio, como si tuviera miedo de pisar algo sagrado. El viento, al pasar por las ramas, hacía que las fotos tintinearan ligeramente, chocando contra las muñecas. Algunos rostros parecían sonreír,
Otros miraban serios. Todos miraban hacia algún lugar que ya no existía para ellos. Se agachó frente a una foto medio caída. Era un muchacho de su edad cuando ella era joven, con camiseta de fútbol y una gorra ladeada. Detrás de la imagen, en un papel plastificado, un mensaje. Nos dijeron que te fuiste con el narco. Tu mamá dice que tú nunca te hubieras ido sin despedirte. Te buscamos en los registros y no estás. Te buscamos en los panteones y no estás. Si estás en el agua, que al menos las muñecas te cuiden. Elena sintió los ojos arder. No era solo una isla de muñecas, era un altar inmenso, construido con lo que la ciudad no quería ver, los nombres sin respuesta. Se levantó y siguió caminando. Cada paso la llevaba a una nueva historia colgada. Algunos nombres estaban repetidos, como si diferentes familiares hubieran dejado ofrendas en diferentes momentos. Había también prendas, un zapato infantil, una bufanda, una playera de equipo local, todo atado a los árboles como si así, desafiando la lógica, se aseguraran de que la persona no se disolviera del todo. Llegó a una especie de claro, más abierto, donde el suelo estaba menos encharcado. En el centro, una cruz grande de madera sobresalía, rodeada de muñecas de distintos tamaños, todas mirando hacia ella. En la base de la cruz, un letrero. Por los que se tragó el agua, por los que se tragó la tierra, por los que se tragó el miedo. Elena se arrodilló casi sin darse cuenta. No solía llorar en público, se había secado muchas lágrimas sola en baños ajenos mientras lavaba trastes. Pero ahí, rodeada de fotos, de nombres, de ojos de plástico y de rezos improvisados, sintió que algo dentro de ella cedía. Pensó en su hermano. Juan, murmuró, por primera vez en años diciendo su nombre en voz alta sin miedo. Juan Ramírez. Tenías 25 cuando te fuiste a esa chamba de chofer. Es solo reparto de mercancía, dijiste. Nos va a alcanzar para arreglar la casa. Nunca llegaste. Sus manos, acostumbradas a limpiar, se cerraron en puños. Te buscamos en hospitales, en separos, en panteones, susurró. Nos dijeron lo mismo que a todos. Seguro se fue con otra, seguro anda en malos pasos, y yo me quedé trabajando doble turno para que mamá no se muriera de tristeza de golpe. Miró la cruz grande. Si tanta gente vino hasta aquí a colgar a los suyos, dijo con voz quebrada, no me parece justo que ahora quieran taparlo, que digan que esto no conviene para el turismo. Sacó del bolso su monedero viejo. No traía foto de Juan. La que habían tenido, la madre la colocó en el altar años atrás y de ahí no se movió. Pero sí tenía algo. Un recibo arrugado de una de las veces que fue a la fiscalía a preguntar por el caso, con el nombre de él mal escrito y la palabra archivado, tachada con pluma, reemplazada por en espera. Lo miró un segundo y sintió una especie de rabia triste. Tú mereces estar en algún lugar donde te nombren bien, murmuró. Buscó en su bolso un pluma. No tenía. Solo encontró un lápiz chiquito que usaba para hacer cuentas en el mercado. En el reverso del recibo, muy apretado, escribió: Juan Ramírez, hermano, te seguimos buscando. Si estás en el agua o donde sea, no te olvidamos. Buscó una rama libre, no muy alta. Con un pedazo de cordón que arrancó de la orilla de su mandil, ató el papel, doblado, a la rama. El viento lo movió un poco. Ese gesto simple, improvisado, le pesó y la alivió al mismo tiempo. Ahí estás, susurró. No es una tumba, pero es más de lo que tienes en los papeles. Sintió entonces que alguien la observaba. Se giró, sobresaltada. Entre los árboles, apoyado en su bastón, estaba don Rogelio. No había escuchado sus pasos. En su rostro curtido había algo parecido a ternura, mezclada con tristeza. Ya sabía yo que iba a terminar acá, dijo. Se le nota en la cara cuando uno viene cargando a los suyos. Elena se secó las mejillas con la manga. Disculpe,
dijo. Yo sé que no debía pasar, pero no pude. No pida disculpas por llorarle a los muertos, la interrumpió él. Lo que sí tiene que pensar es qué va a hacer con lo que vio aquí cuando vuelva a la ciudad. Elena respiró hondo. Yo solo soy una señora de limpieza, dijo. Nadie me va a escuchar si digo que aquí hay algo más que muñecas para espantar turistas. Eso pensaba don Julián al principio, respondió Rogelio. Y mire todo lo que hizo con sus manos y su miedo. No cambió el país, pero hizo un lugar donde el dolor se podía colgar sin vergüenza, aunque luego lo convirtieran en espectáculo. El viento sopló con más fuerza. Se escuchó a lo lejos la voz del trajinero. «Señora Elena, nos tenemos que ir ya». Don Rogelio se acercó un poco más. «Van a venir a rehabilitar esto», dijo, «a quitar papeles, a guardar cosas en bodegas, a decir que es por el bien del sitio. Si usted cree que esto debe contarse, busque a alguien que la grabe. Una vecina que sepa manejar redes, un reportero de barrio, un grupo de búsqueda. No deje que la única versión de esta isla sea la que cuenta que aquí solo vivió un viejito loco colgando juguetes viejos». Elena lo miró, con una mezcla de miedo y decisión. «¿Y si me pasa algo por hablar de más?», preguntó. «Yo no tengo quien me defienda». Don Rogelio encogió los hombros. «¿Y si no habla y todo sigue igual?», respondió. «De miedo no se ha salvado nadie en este país. Nomás se decide de qué lado nos agarra, si con la boca cerrada o con el nombre de los nuestros bien dicho». La frase se le clavó como una espina. Elena asintió lentamente. «Voy a hacer algo», dijo, «más para sí que para él. No sé qué tan grande, pero algo, aunque sea contar lo que vi a quienes también buscan, aunque sea ayudar a que sepan que aquí hay papeles, fotos, nombres, mensajes colgados. No es justicia, pero es memoria». Rogelio sonrió, cansado. «Con la memoria se empiezan muchas cosas», dijo. «Yo ya estoy viejo, no sé si voy a ver cambios, pero usted aún tiene fuerza en las manos, y las manos que limpiaron tanto también pueden señalar». Elena caminó de regreso al puente. Antes de cruzarlo, miró una vez más la cruz grande, los papeles, su recibo atado. Le dolió dejarlo, pero también sintió que lo ponía en un lugar donde no estaba solo. Al salir de la zona prohibida, se agachó para pasar bajo la cadena. Cuando se incorporó, el ingeniero Campos la vio venir desde el sendero principal. «¿No que ya se iba?», dijo mirando el reloj. «El trajinero ya me estaba reclamando». Elena sostuvo su mirada. «Quería ver por qué estaba cerrada esa parte», respondió sin rodeos. «Y ya vi». Campos frunció el ceño. «Le dije que no fuera. Es peligros». «No por caerse», lo interrumpió ella. «Peligroso por lo que uno entiende cuando ve esos nombres colgados. Usted ya pasó allá». El hombre desvió la mirada. «No es asunto mío», dijo. «Esas cosas son de otra área. Yo vengo por turismo». «Pues algún día será asunto de todos», replicó Elena sin levantar la voz, pero con firmeza. «Porque cada papel de esos es alguien que falta. Y si a usted no le importa, habrá a quien sí». Campos se incomodó. «Señora, no se meta en problemas», dijo. «Usted solo vino a limpiar». Elena sonrió de lado. «Limpié lo que me tocaba», respondió. «Lo demás no se borra con una escoba». Se despidió, subió a la trajinera. El trajinero la ayudó a subir, la miró a los ojos. «¿Lo vio?», preguntó en voz baja. «Lo vi», respondió ella. «Ya no va a dormir igual unos días», dijo él, «pero a veces hace falta que se nos revuelva el sueño para que dejemos de vivir como si nada». Elena miró la isla alejarse mientras la trajinera se deslizaba de vuelta por el canal. Las muñecas colgando, las fotos diminutas, las cruces, todo se volvía poco a poco un conjunto borroso de manchas oscuras entre árboles.
pero lo que había visto se le había grabado detrás de los párpados. En los días siguientes, la imagen de la cruz y de los papeles colgados no la dejó en paz. Mientras tallaba pisos en casas de gente que discutía sobre vacaciones y electrodomésticos, mientras fregaba baños donde se quejaban de la inseguridad como si fuera una lluvia pasajera, ella pensaba en los nombres sin tumba. Una tarde, al salir del trabajo, vio en una esquina a un grupo de mujeres con pancartas y fotos. Eran pocas, pero su presencia llenaba la banqueta. «Colectivo buscando hasta encontrar», decía una lona. «¿Dónde están?», decían los carteles. El corazón le dio un vuelco. Reconoció ese tipo de fotos, las mismas miradas que había visto colgadas de los árboles. Se acercó con timidez. «Buenas tardes», dijo. «¿Ustedes son de aquí, de la ciudad?» Una señora morena, con el pelo recogido en chongo y la foto de una adolescente en el pecho, la miró con cansancio y curiosidad. «Somos de varios lados», respondió. «Venimos a repartir volantes, a pedir que no cierren una bodega donde guardan cosas que encontramos en campos de búsqueda. ¿Busca a alguien?» Elena tragó saliva. «Buscaba a mi hermano», dijo. «Hace 10 años. Ya no sé si lo busco en vida, pero hoy vi algo que tal vez les sirve a ustedes». Las mujeres se miraron entre sí. Una de ellas, más joven, sacó el celular. «¿Dónde?», preguntó. «¿En qué lugar?». Elena respiró hondo. Ese era el momento en que cruzaba otra cadena, invisible, tan real como la de la isla. «En la isla de las muñecas», dijo. «En Xochimilco. Hay una parte que quieren tapar. Pero hay nombres, fotos, mensajes de familias. No sé quién los puso. No sé si ustedes ya sabían. Pero sé que no lo están contando en la tele. Y sé que si no se apuran, van a quitar cosas. Por rehabilitación». Las mujeres reaccionaron de inmediato. Una sacó una libreta, apuntó. Otra empezó a hacer preguntas rápidas. ¿Cómo llegar? ¿Qué vio? ¿Si había acceso? ¿Quién estaba a cargo? Elena respondió lo mejor que pudo. Mientras hablaba, sentía miedo. Pero también algo nuevo, la sensación de que, por primera vez, su experiencia en un lugar para limpiar podía servir para algo más que dejar brillo en las fotos oficiales. «¿Cómo se llama usted?», preguntó la mujer del chongo. «Elena», respondió. «Doña Elena, gracias», dijo la mujer. «A veces la información que necesitamos no nos la dan ellos», señaló, sin voltear, hacia el edificio de gobierno de la esquina. «Sino la gente que anda abajo, la que ve sin que la vean. Si un día quiere venir a una reunión, aquí nos ve todos los miércoles. No le prometo que vayamos a encontrar a su hermano, pero sí le prometo que no va a seguir cargando sola». Elena sintió un nudo en la garganta. Asintió, apretando el papel con el número de contacto que le habían dado. Esa noche, al llegar a casa, puso en la mesa una olla de frijoles, calentó tortillas. Miró la silla donde su hermano solía sentarse. Ya no le puso plato, como en los primeros años, pero le habló en voz baja. «Fui a un lugar donde te habrían colgado si hubieran sabido más de ti», dijo, mirando el vacío. «No lo hicieron. Pero hoy ayudé a que otros nombres no se caigan. Es poquito, Juan, pero es algo. En la televisión alguien hablaba de mejorar la imagen de Xochimilco para el turismo internacional». Elena la apagó. Entendió con una claridad dolorosa que su vida seguiría siendo modesta, que seguiría tomando 2 camiones para ir a trabajar, que seguiría limpiando casas donde a veces la humillarían por ser la muchacha. Pero también entendió que ahora tenía algo que no le podían quitar. La certeza de que su mirada importaba, porque había sido ella una mujer humilde, la que vio de cerca lo que otros preferían convertir en decorado, la que cruzó la cadena, la que decidió que su papel no era solo barrer, sino también contar.
La isla de las muñecas seguiría recibiendo trajineras, risas nerviosas, fotos de turistas. Pero, gracias a mujeres como Elena y como las del colectivo, también empezaría a recibir otra clase de visitas. Las de quienes buscaban memoria, no sustos. Las de quienes entendían que lo verdaderamente aterrador no eran las muñecas colgando, sino las historias de carne y hueso que se intentaban esconder detrás de ellas. Y aunque el hombre que vivió solo entre los muertos en Xochimilco ya no estaba, su legado se transformaba lentamente, de espectáculo macabro a espejo incómodo de un país lleno de ausencias. Elena, al apagar la luz esa noche, sintió miedo, sí, pero por primera vez, ese miedo caminaba del brazo con algo muy parecido a la dignidad. Los miércoles siguientes, Elena volvió a la esquina donde se reunía el colectivo. No lo hizo con fanfarria ni con discursos. Llegó como siempre llegaba a todos lados, puntual, con su bolso de tela, el cabello en trenza y los zapatos gastados. Pero llegó. Y eso, para una mujer que había pasado décadas convenciéndose de que su voz no valía el espacio que ocupaba, era una revolución silenciosa. La señora del chongo se llamaba Dolores, aunque todos le decían Lola. Tenía una hija desaparecida desde 2017, un expediente que la Fiscalía había extraviado 2 veces y una determinación que parecía alimentarse precisamente de cada obstáculo que le ponían enfrente. A su lado, Elena se sintió pequeña al principio. Luego comprendió que cada quien cargaba su tamaño de dolor y que el de ella no era menos válido por ser más silencioso. ¿Sabe usar el WhatsApp?, le preguntó Lola en la primera reunión. Lo básico, admitió Elena. Con eso basta, respondió Lola. Vamos a necesitar que nos pase fotos de lo que vio en la isla, lo más exacto posible. Ya habló una periodista que cubre desapariciones. Quiere ir antes de que la alcaldía intervenga. Necesitamos describir la ubicación, el tipo de objetos, todo. Usted que la vio, que la pisó, que cruzó esa cadena, es la mejor fuente que podemos tener. Elena sintió que la palabra fuente le quedaba grande. Toda su vida había sido manos, no voz, pero asintió. Esa semana, con ayuda de la hija de una compañera del colectivo, Elena grabó un video sencillo en el que describía con detalle lo que había visto en la parte trasera de la isla. La cruz, las fotos plastificadas, los papeles con nombres, las prendas. No mostró su cara, solo habló con la voz firme de quien ha esperado mucho tiempo para decir algo. El video lo pasaron a la periodista, que se llamaba Irene Salinas y escribía para un periódico digital de alcance nacional. No era un medio enorme, pero tenía reputación de no ceder ante presiones. Irene pidió hablar con Elena en privado. Se encontraron en una cafetería del metro Taxqueña, entre el ruido de máquinas de café y conversaciones que nadie escucha. «Necesito que me explique quién le avisó que no debía entrar a esa zona», empezó Irene con su libreta abierta y un café entre las manos. «El ingeniero Campos, de la alcaldía», respondió Elena. Dijo que era peligroso, pero el peligro que él veía no era el suelo, era lo que estaba colgado. ¿Tiene nombre completo de él? Solo el apellido que me dijo, y la dependencia. Sirve, anotó Irene. ¿Y usted sabe quién empezó a colgar esas fotos? ¿Cuándo comenzó? Elena mencionó a don Rogelio, al sobrino de don Julián, Anastasio. Contó lo que le habían dicho sobre las noches extrañas, la gente que llegaba, los nombres que se tragó el canal. Irene escuchaba sin interrumpir, escribiendo rápido. «Hay algo que me llama la atención», dijo al fin. «Usted entró a limpiar para el gobierno, o sea, para la misma institución que quiere tapar esta parte. ¿No le da miedo que la asocien con todo esto?» Elena envolvió el vaso de café con las 2 manos. «Ya pasé la noche pensando en eso», respondió.
Y lo que concluí es que tengo miedo, sí, pero ya tengo miedo de todo, de que suba el camión, de que no llegue el mes, de que algún día me avisen algo malo de alguien que quiero. El miedo ya vive conmigo. Lo que no puedo seguir haciendo es dejar que me maneje. Irene la miró con algo que no era lástima, sino respeto. ¿Cómo se llama su hermano?, preguntó de pronto. Juan Ramírez Torres, respondió Elena, sin dudar. Desapareció en 2015. Salía de una entrega en la zona de Ecatepec. Nunca llegó a casa. Tiene un número de expediente, pero ese expediente no tiene a nadie moviéndolo. Irene lo anotó. No puedo prometerle que voy a encontrarlo, dijo, pero sí puedo incluir su nombre en el reportaje. A veces, cuando un nombre circula, alguien lo reconoce, alguien que sabe algo y esperaba el momento de contarlo. Elena sintió un calor en el pecho que no tenía que ver con el café. El reportaje de Irene Salinas se publicó 3 semanas después. El título era directo. La isla de las muñecas oculta un altar de desaparecidos que el gobierno preferiría borrar. Tenía fotos, testimonios anónimos, descripciones precisas de los objetos encontrados en la zona trasera, referencias a la historia del lugar y al final una sección titulada Las voces que el agua no pudo callar, donde aparecían 12 nombres de personas reportadas como desaparecidas en la zona de Xochimilco y sus alrededores, entre los cuales estaba por primera vez en 10 años escrito en letra impresa: Juan Ramírez Torres, 25 años, desaparecido en 2015. El reportaje circuló rápido, no en los canales grandes, que lo ignoraron los primeros días, sino en grupos de familias buscadoras, en redes de periodistas, en universidades y colectivos de derechos humanos. Hubo reacciones de todo tipo. Algunos lo compartieron con dolor, otros con rabia. Algunos funcionarios hicieron declaraciones vaporosas sobre el respeto al patrimonio cultural y a las familias afectadas. El ingeniero Campos llamó a la agencia de limpieza para pedir que no volvieran a enviar a Elena. Esa señora es un problema, dijo, según le contó la coordinadora de la agencia con voz incómoda. La coordinadora llamó a Elena, esperando explicaciones. Me metí donde no debía, reconoció Elena, y volvería a hacerlo. Silencio del otro lado. No te puedo mandar de vuelta a esa isla, dijo la coordinadora al final, pero tampoco te voy a dejar sin trabajo. Hay otras casas que atender. Elena aceptó. Sabía que el sistema no iba a doblarse de un día para otro. Seguiría trapeando pisos, seguiría siendo invisible para muchos, pero ahora lo hacía con algo diferente dentro. Lo que nadie esperaba vino 2 meses después, una tarde de lunes cualquiera. Elena estaba en casa, organizando bolsas de mandado, cuando sonó el teléfono con un número desconocido. Dudó, pero algo le dijo que contestara. ¿Es Elena Ramírez?, preguntó una voz de mujer nerviosa con acento del norte. Sí, yo soy. Vi el reportaje, el de la isla, vi el nombre de Juan Ramírez Torres. Una pausa. Yo estuve con él, no en ese entonces, antes. Fui su compañera de trabajo por un tiempo, en una empresa de transportes. Y sé algo, no todo, pero algo. Elena se sentó en la orilla de la cama. Las manos le temblaron. ¿Qué sabe?, preguntó, con la voz apenas saliendo. La mujer tardó en responder. Sé que él no andaba en nada malo, dijo. Sé que la entrega que hizo esa última noche no era normal, que los mandaron a una zona que ya andaba caliente, y que el encargado de la empresa sabía. Pero callaron porque tenían miedo. Muchos callamos por eso. Elena cerró los ojos. ¿Y él? ¿Sabe dónde? No sé dónde está, respondió la mujer. Lo siento. Pero sé que hay un señor, un chofer viejo que se retiró a Querétaro, que vio algo esa noche,
que lo buscaron para que callara y se asustó tanto que se fue a vivir con su hermana. Nunca habló con nadie. Elena escuchó cada palabra como si cayera despacio, como gotas de agua en un cubo que tardaban años en llenar. ¿Me va a dar el nombre de ese señor?, preguntó. Por eso la llamé, respondió la voz. Pero quiero que sepa que tengo miedo, y que esto no me lo pueden saber mis jefes actuales ni nadie de donde vivo ahora. Yo lo entiendo, dijo Elena. Yo también tengo miedo, pero gracias a gente que habló, aunque sea en susurros, ya hay más puertas abiertas que cerradas. Después de colgar, Elena se quedó con el teléfono en las manos, mirando al vacío. No tenía certeza de nada. No tenía garantía de que ese hilo, ese chofer retirado en Querétaro, llevara a algún lugar concreto. La justicia en este país rara vez llegaba limpia y completa, pero había algo donde antes no había nada. Llamó a Lola, del colectivo. Le pasó los datos. Lola escuchó en silencio y al final dijo: «Vamos a necesitar ayuda de un abogado que trabaja con nosotros. Y paciencia, mucha paciencia, Elena». «Paciencia tengo», respondió ella. «La aprendí limpiando casas ajenas. La isla de las muñecas no dejó de existir como atracción turística. Siguieron llegando trajineras con grupos de personas entre risas y escalofríos fingidos. Siguieron vendiéndose fotos, playeras, llaveros con muñecas en los embarcaderos. El mundo del negocio siguió girando. Pero también ocurrió algo más. Meses después del reportaje de Irene, la alcaldía anunció, sin mucho ruido, la creación de un espacio de memoria y homenaje en una sección lateral de la isla, reconociendo las ofrendas espontáneas que las familias habían dejado durante años. No era lo que los colectivos pedían, pero era una grieta. La primera grieta oficial en la versión de que todo aquello era solo parte del folclore macabro. Don Rogelio fue entrevistado por un estudiante de periodismo que hizo un documental corto para su tesis. En el video, el anciano hablaba frente al canal, con el agua detrás, y decía algo que Elena escuchó varias veces. Don Julián no estaba loco, estaba roto, que es distinto. A los locos se les teme, a los rotos se les entiende, si uno tiene el corazón abierto. Y esta isla está llena de gente rota que dejó aquí lo que ya no podía cargar. El error fue convertirlo en circo en vez de en santuario. Elena guardó ese video en su teléfono. Lo ponía a veces, antes de dormir, cuando el peso del día le apretaba el pecho. El caso de Juan Ramírez Torres no se resolvió ese año ni el siguiente. El chofer de Querétaro tardó meses en aceptar hablar, con condiciones, con miedo, con pausas largas entre frases. Lo que dijo no era suficiente para cerrar un caso, pero sí para reabrirlo, para que pasara de archivado a en investigación activa, para que tuviera un número nuevo, un fiscal asignado y por primera vez una abogada que no cobró. Para Elena, eso no era la llegada. Era apenas el inicio del camino de regreso, pero seguir esperando ya no se sentía igual. Antes era una espera pasiva, resignada, de quien no cree que nada cambia. Ahora era una espera con los ojos abiertos, con un colectivo atrás, con el nombre de su hermano circulando en los lugares correctos, con la conciencia de que ella había sido parte de que eso ocurriera. Una tarde, de regreso del trabajo, pasó frente a un grupo de niños que jugaban frente a una tienda de barrio. Uno de ellos había atado una muñeca vieja a una rama baja del árbol de la banqueta, como jugando. Los otros se reían. Elena se detuvo, miró la muñeca colgando, sin un ojo, con el cabello enmarañado, la ropa sucia. Sonrió apenas. Pensó en don Julián, en la niña ahogada, en los nombres colgados entre árboles, en la cruz del claro, en su papel atado con un cordón arrancado del mandil. Los niños la miraron, extrañados de que se hubiera detenido. «¿Qué tiene?», preguntó uno.
Nada, respondió Elena, que a veces las cosas más feas son las que más guardan. Los niños no entendieron, siguieron jugando. Elena siguió caminando con el bolso en el hombro y la espalda derecha. No como quien ha ganado, sino como quien ha decidido seguir, que a veces es mucho más difícil y mucho más valioso, porque la historia de la isla de las muñecas no terminaba en una leyenda de miedo. Terminaba, como todas las historias verdaderas, en personas. En un hombre solo que honró a una niña ahogada con lo único que tenía. En familias que convirtieron la desesperación en altar. En una mujer humilde que cruzó una cadena, no por valentía de película, sino por ese tipo de terquedad silenciosa que tienen los pobres cuando se les acaba el miedo a lo que no tienen nada que perder. Y esa terquedad, esa memoria terca y viva, era lo único que ningún plan de rehabilitación turística podía barrer. Porque hay cosas que ni el agua de Xochimilco, ni los años, ni los sellos oficiales consiguen llevarse. Y los nombres son una de ellas.